Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia, bienvenidos a Aviala Jardinería y Ecología. Hoy vamos a hablar un poquito sobre riego en suculentas, pero antes que nada, ¿sabes qué son las suculentas? Mira. Bien, las suculentas son plantas que hace muchos años atrás, tuvieron que pasar por una situación adversa, el ambiente se tornó hostil, el agua empezó a escasear y por ende tuvieron que adaptarse para sobrevivir o perecer. ¿Y para ello qué hicieron? Desarrollaron una serie de estrategias que les permitió acumular el agua por más tiempo. Es decir, engrosaron sus tejidos y redujeron el tamaño y el número de estomas para evitar la pérdida de agua. Por eso cada vez que compramos una suculenta nos aconsejan regarlas poco, porque supuestamente al acumular tanta agua en sus tejidos, regarlas en demasía es perjudicial. Entonces nos aconsejan regarlas poco, una vez por semana, cada 15 días. Hay quienes te dicen que no se riegan para nada en invierno y que mucho menos se dejan bajo la lluvia porque eso es terrible. Y hay quienes te dicen regala solamente con una cucharadita de agua. Así que bueno, cuando compré mi primera suculenta hace muchos años atrás, hice eso. Las regaba poco y las tenía guardadas bajo un techito. Hasta que un día las saqué para poder cambiarles en ese momento lo que yo creía que se llamaba tierra. Y por un tema personal no pude volver a ubicarlas en su lugar protegidas de la lluvia y esa tarde llovió torrencialmente. No se pueden imaginar la angustia y la culpa que sentía al saber que estaban ahí afuera y que se iban a morir, según lo que me habían dicho. A la mañana siguiente, cuando dejó de llover y fui a buscarlas esperando encontrarme con lo peor, la sorpresa fue que estaban bárbaras. Dice, no puede ser, están lindas. Por unos días esperaba que se murieran. Eso era lo que estaba esperando porque era lo que me habían dicho, se te van a morir bajo el agua. Sin embargo, no. Estaban espectacularmente lindas y habían crecido muchísimo. Eso era lo que más me llamaba la atención, habían crecido. Al tiempo empiezo la carrera en la Facultad de Agronomía, de Agricultura y Jardinería y en una de las materias la profesora nos pide que diseñáramos un sustrato que no existiera en el mercado, algo diferente. Y ahí me animé a empezar a preparar formulaciones diferentes y empecé a sacar más plantas bajo la lluvia. Es decir, tenía un sustrato para las que estaban bajo techo y otro sustrato para las que estaban en la lluvia. Y realmente se iba dando que cada vez que llovía, las que estaban afuera estaban más lindas después de la lluvia, crecían. Yo lo que les voy a contar ahora tiene que ver con años de experiencia, de trabajo, de estudio, de hacer ensayos y documentarlos, pero sobre todo de observación, porque lo que más me llamó la atención a mí fue a través de la observación. No hay que ser científico para darse cuenta, sino hay que empezar a observar y lo posible tomar nota. Va a haber gente que estará en desacuerdo con lo que les digo y otros que van a utilizar estos consejos y quizás les vengan bien. Pero lo más importante que tienen que saber es que nunca, jamás tienen que repetir recetas, copiarlas, sin entender que para que ustedes obtengan los mismos resultados tienen que darse las mismas variables. Es decir, tienen que saber qué sustrato, qué tipo de contenedor, el clima, y todo lo que sea referido al cultivo que esa persona que está dando el consejo utiliza. Yo les voy a contar mis experiencias y después si ustedes quieren repetirlas, lo pueden ir haciendo de a poquito. Siempre los cambios son paulatinos y siempre conviene hacerlo con alguna planta de la cual tengamos 2 o 3 ejemplares y no sea la más cara. Lo primero que noté mientras trabajaba en el diseño del sustrato para la facultad, que después de una semana sin riego, el sustrato se vuelve algo así como hidrofóbico. Vos regás, aun cuando riegues con mucha agua, pero el agua en su mayoría se pierde por gravedad. Es como que después de una semana el sustrato repele el agua. Al levantar la planta de la maceta, vamos a observar que gran parte del sustrato está seco, por ende no habrá agua disponible para todas las raíces. Ahora vamos a ver esta echeveria que hace 2 días que está bajo la lluvia. De hecho, está lloviendo todavía, así que
acabo de bajarla. Fíjense que aún estando 2 días bajo la lluvia torrencial, el sustrato no está encharcado, ¿sí? Hay agua en todos lados, pero no chorrea nada de agua. La acabo de bajar de la terraza y está lloviendo mucho acá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El agua excedente drena por efecto de la gravedad y el agua que es la necesaria para que las raíces puedan absorberla queda retenida en los microporos y se transforma en lo que llamamos agua capilar. Ese agua está disponible para las raíces, para que todas las raíces puedan absorberlas y a medida que pasan los días ese agua va a ir disminuyendo porque va a ir evapotranspirando y entonces va a pasar a estar un poquito más difícil para las raíces, o sea, va a transformarse en agua no tan fácilmente disponible hasta llegar a un momento en el cual está retenida en las partículas del sustrato con una tensión tan grande que las raíces no pueden absorberla. Ahí es cuando tenemos que volver a regar. Pero lo importante es que ustedes vean que acá no hay un sustrato encharcado porque está bien formulado, porque está bien diseñado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las regamos? ¿No las regamos? Bueno, en mi experiencia, cuando compro una planta, lo primero que hago es cambiarle de sustrato con la formulación que tengo, que es a base de compost que preparo yo, al igual que el Lombri. No utilizo ningún tipo de fertilizantes de síntesis química artificial, ni tampoco controlo la sanidad ni con pesticidas ni con fungicidas. O sea, la planta está libre de todo producto de síntesis química artificial. Eso por un lado. Una vez que la planta atravesó ese periodo de cuarentena, no está ubicada en un lugar donde yo tengo fácil acceso para poder monitorearla de forma constante, la voy sacando de a poquito y la riego con lo que llamo riego por doble pasada, que significa regar todo con manguera, hacer toda una pasada completa a todas las plantas, esperar 5 minutos y volver a regar. De esta forma lo que hago es un efecto lluvia en el cual la lluvia va muy poquito, muy lentamente, metiéndose en el sustrato y va colonizando los microporos. De esta forma, al terminar de regar, me aseguro de que todos los poros tengan agua para que las raíces puedan absorberla. ¿Cuáles son los beneficios de regar con agua de lluvia o la doble pasada? Es que las plantas están más hidratadas y el agua de lluvia, a diferencia del agua de red, que a veces tiene un pH alto o exceso de cloro, es mucho mejor. También estamos haciendo una reducción en el consumo de agua en nuestras casas y también en la energía que nos lleva a veces tener que regar cuando tenemos muchas plantas. Pero sobre todo lo que yo vengo notando en estos últimos 5 años es que en verano las plantas que están más hidratadas tienen menor cantidad de cochinillas y eso es fundamental porque también la cochinilla después es la que ocasiona que las plantas tengan hongos. Eso según los trabajos que estoy haciendo últimamente. Así que bueno, a poner en práctica todos estos consejos y a recordar siempre que antes de sacar la planta al aire libre tenemos que rustificarla, tenemos que estar observándola y siempre hacerlo con alguna planta de la cual tengamos 2 o más ejemplares. Gracias por estar en Navia Yala, Jardinería y Ecología.